Bien, ya sé quién es. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya no es segunda división. Hace bien. Está dando Emilia bien. No se lo da para que lleva ahí. Está muy papito. ¡Viva la pesca! No sé, cuando más que yo acabo de enterarme que está aquí tan alto, que está acá y que Ahora ya tiene fuerza y... ¿Qué tal estáis? Bueno, tú estás en la heladita. Ah, bueno, yo tampoco sé andar con zapatos. ¿Qué tal? La única foto bonita que se va a hacer y lo usamos. Gracias. Mirad a ver que hablar con él. Qué mal te oigo. Con todos vosotros, Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Ser bienvenidos a esta segunda gala de premios pesca a nivel nacional Río de la Vida, única en España y única en Europa. Lo primero, agradecer
al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, a su alcalde, Aurelio Fernández, que como el año pasado se convierte en el alcalde de todos los pescadores de España. Buenas noches, amigos. Siento mucho no poder estar hoy acompañándoos, pero es que tengo una agenda complicadísima y no puedo desplazarme hasta Arroyo de la Encomienda. Como todos creo que sabéis, soy un forofo de la pesca. Es mi afición, que ya practico poco porque no tengo tiempo. Pero mis mejores momentos han sido con la caña, recorriendo los ríos de Cantabria a las truchas. Espero que toda la gala salga bien y que paséis una gran noche. Os mando desde Cantabria un fuerte abrazo. Un saludo a todos en esta segunda gala de premios de pesca. Muy especialmente a los organizadores del evento, los responsables de Río de la Vida, que han querido hacer presente a mi padre, Rafael del Pozo Beso, con un sincero homenaje. Creo que no es casual que, aun habiendo pasado ya 14 años desde su muerte, sean muchos los pescadores que le recuerdan, y no solo por su etapa en la revista y el programa Jara y Sedal, sino porque dedicó toda su existencia a la divulgación, la concienciación y la dignificación de este deporte que él llegó a convertir en un estilo de vida. Algunos nos habéis transmitido muchas veces, con admiración, la importancia de su contribución a la entomología asociada a la pesca, cuando había pocos tratados sobre el tema en España, o lo mucho que su creatividad y sus intensas horas de observación en el río aportaron al montaje de mosca artificial. Mi padre fue un pionero, mantuvo una lucha constante por inculcar un escrupuloso respeto por la naturaleza, por el río y por la presa a la que animaba a devolver al agua, para poder medirse con ella en un nuevo encuentro. Abrió caminos insospechados para la mosca seca, en entornos nunca conquistados o con la utilización de algunos materiales a los que dedicó muchas horas de investigación. Pero fue quizás su forma de divulgar lo que le hizo ganarse la admiración de muchos pescadores. Incansable y apasionado, sus ojos reflejaban siempre ese brillo ilusionante del lance, los retos que imponía el río o cualquier pez en muchos escenarios por el mundo. Su entusiasmo le incitaba a compartirlo, a contagiar esa pasión con cualquiera que se cruzase en su camino, porque era tremendamente accesible. Siempre respondía con una sonrisa al calor de la gente que se acercaba a él como a un maestro, buscando su aprobación, su consejo o simplemente su compañía. Es más, hoy se hubiera sentido orgulloso de acompañaros en esta gala. Murió tan solo un mes después de recibir un importante homenaje, con el corazón lleno de agradecimiento porque el mundo de la pesca, al que dedicó toda su vida, le reconocía esa contribución. Hoy estaría igualmente orgulloso y agradecido, como lo estamos nosotros, al comprobar que 14 años después, los amantes de la pesca siguen recordándolo con cariño y admiración. Gracias, en nombre de mi familia y en el mío propio, por el respeto que sentís hacia lo que representaron sus conocimientos, su gran pasión y su profundo amor por la pesca. Pero sobre todo, gracias por el gran afecto hacia la persona que habéis sabido transmitirnos a lo largo de los años y que hoy vuelve a ponerse de manifiesto aquí, en este importante encuentro para la pesca a nivel nacional. Gracias a todos. Cesáreo, sé que me estás viendo. Gracias por la foto y por tu amistad de estos 40 años últimos. Gracias. Fue Cesáreo Martín quien nos fotografió el 20 de mayo del año 94 en Caspe. Este premio es al 50% de estas dos personas, porque sin caza y pesca no hubiera habido difusión, y sin Marcos Calleja no hubiera habido difusión a lo largo y ancho de España durante 35 años y cerca de 3 millones de kilómetros visitando tiendas. Desde el primer momento cuando nos propusieron estar aquí con vosotros y poder apoyar esta gala, pues no lo dudamos. Pesca desde costa, embarcación y la modalidad más practicada como el surfcasting. Vamos con los nominados al premio Mar Costa, por favor.
Pero si bien es cierto, su compromiso, su atención... Quiero dedicar este premio a todos los instructores de pesca por las horas y horas de dedicación personal y al lanzado en general. Esto va por el lanzado. Con los nominados al premio Salmón y los Moscas. Jesús Carmona Galambres, Yasmani Picorel, Premio Salmón y los Mosca, Río de la Vida 2022. Rubén Santos Becerro. Para seguir luchando por los derechos de los pescadores y amantes de la naturaleza. Premio Conservación y Medio Ambiente, Río de la Vida 2022. Andoni Díaz. Luis Guerrero Gómez. Es por ello que en España sean estas las modalidades de pesca que más se practican en nuestras aguas. Y que durante estos años hemos aprendido la técnica de cebadores, cebados y engodos. Ángel Rodríguez Gato. Luis Guerrero Gómez. José María Macías. Como yo, pescando tantos años, y que lo disfrutéis, que es lo que lejos se puede. No puedo conseguir. Premio Montador de Moscas y Estricas. Arturo Molinero Venegas. Cuidemos el entorno, cuidemos los peces y vayamos un poquito más allá de lo que es capturar peces. Desde Río de la Vida queremos reconocer a los patrocinadores que durante estos 4 años han confiado en este programa de radio, siendo el altavoz de todas las pescadoras y pescadores. Son los máximos responsables del sector de la pesca, a través del mundo de la televisión, radio o prensa escrita, y en el que Río de la Vida quiere agradecer a todos nuestros compañeros su implicación y esfuerzo en su trabajo de divulgación
recompensando a todos y cada uno de ellos de la misma manera, y en el que queremos agradecerles su apoyo incondicional en esta segunda gala Premios Pesca Río de la Vida a nivel nacional. Jara y Sedal TV. Iberalia TV. Caza y Pesca Movistar Plus. Anove TV. Lances de Canal Sur. Pescarmona. Atenazón de Radio Marca. Caza, pesca y naturaleza en Intereconomía. Lances de Radio. Xornal Trueiro. Nominados al premio Mejores Eventos Deportivos por y para la pesca. Y es que en Río de la Vida queremos agradecer a todos los eventos que se realizan en España, con campeonatos, jornadas de montaje, ferias, que ayudan a la difusión de la pesca y que apoyamos con nuestros micrófonos para difundir estas actividades recreativas y de ocio. Nominados: Semana Internacional de la Trucha. Carp Madrid. Xornadas técnicas Concello da Estrada. Escuela Profesional de Pesca Deportiva. Rincón de mi Pesca. Club Deportivo de Pesca Campano Soriano. Festa da Troita. Torneo de pesca a mosca Dúos do Chao. Open Classic Santa Ana. Open Internacional Astur Cantábrico. Jornadas de Tecnificación Draga Leralta. Open de Lucio. Open Internacional Astur Cantábrico. Jornadas de Tecnificación Draga Leralta. Open de Lucio.
este premio é un premio a dedicación do esforzo de moita xente que estuvo na directiva, xente que xa, por desgracia, xa non está. É un reconocimiento, como digo, para o pueblo da Pontenova, para toda a xente que nos apoia e que nos dá fuerzas para seguir adiante. Este premio non contábamos con él, a verdade que viñamos con moita ilusión, pero había un nivel grande, non vou citar a xente que estaba porque son de sobra conocidos. Sí, efectivamente, estar nunha directiva costa moito traballo, moito esforzo, moitas horas de dedicación, pero faise con gusto e se encima nos dan premios por facer unha labor que nos gusta, pois que mellor. Encantados e intentaremos seguir loitando por conseguir máis premios, máis reconocimientos e viva Pontenova e viva a Festa da Truita. Yo ya gané el premio en el momento que fui nominado, porque no contaba yo con esta nominación, donde escogen a los mejores pescadores, sea de una modalidad, sea de otra, sea por montar moscas, sea por prensa, a nivel nacional. Entonces yo, como súper satisfecho en el momento que me avisaron, pues yo ya gané el premio en ese mismo momento. Si lo hubiese ganado en mi modalidad, pues sería la hostia, pero bueno, esperemos que en otros eventos se dé el caso. La comunidad autónoma con más nominados y luego pues resaltar también ese premio, ¿no? Ese premio que yo creo que más que justo, ¿no? Competía, fíjate que creo que con la Semana Internacional de la Trucha, que creo que era un factor muy fuerte, ¿no? En España, ¿no? Ya no solo a nivel de Castilla y León, era un premio muy complicado, pero bueno, al final yo creo que es justo merecedor esta Festa de la Truita, que espero y deseo que con este premio le sirva pues para seguir, ¿no? Para seguir difundiendo esta fiesta que es excepcional. ¿Satisfecho de la gala? Estoy emocionado, estoy contento, ilusionado, veo a todos los pescadores felices, ¿no? Y para nosotros creo que es un día en el que ha ganado la pesca. Para nosotros es lo más importante, que la pesca sea la ganadora, ¿no? Y ver a todos estos pescadores tan felices, creo que con muchas ganas de repetir el próximo año en un escenario muchísimo más grande, ya nos lo ha prometido nuestro alcalde Sarroyle Fernández y estamos muy contentos. Ahora a descansar un poquito, a ver a la familia, a la pareja, que le hemos dejado un poquito detrás, ¿no? Un poquito de lado porque ha llevado muchísimo. Hemos dicho que la gala se podía resumir en 3 palabras, que era trabajo, esfuerzo y dedicación, y quiero resaltar que ha sido meses muy duros, pero que han merecido la pena. La verdad que estoy sorprendido de cómo están involucrados los pescadores, cómo se mueven, el esfuerzo que hacen, gente que ha venido de todas las comunidades de España, que es un orgullo para mí tenerles y acogerles aquí en nuestra casa de Arroyo de la Encomienda, en este multiusos de La Vega, que como dije antes en el mensaje que dije antes cuando estuve hablando ahí en el anfiteatro, será la última gala que hagamos aquí, en este anfiteatro. La volcaremos luego hacia la Casa de la Música y el Teatro, un anfiteatro que tiene 613 butacas, que se pueda acoger ya a todo el mundo que quiera venir y que no se quede nadie fuera, que es triste, ¿no? Satisfecho, muy satisfecho.